¿Por qué estudiar los textos escolares? Es la primera pregunta que a uno le surge. Nuestro interés está enmarcado dentro de un interés más amplio, que es entender cuáles son los factores claves involucrados en los países que tienen buenos desempeños en el área de ciencia. Y si nosotros miramos el caso de Finlandia, nos vamos a dar cuenta que parte de los factores que están involucrados en los buenos resultados de PISA 2006 es que ellos poseen una visión comprensiva e integrada de lo que es la ciencia y a su vez están alineadas las competencias científicas con aquello que mide las pruebas estandarizadas. Puede parecer que el tema de las imágenes es un detalle, pero nosotros desde la perspectiva multimodal pensamos que es clave para poder construir los conocimientos, sobre todo en el área de ciencia o también en el área de historia, donde el contenido es más abstracto y por lo tanto el niño necesita mucho más soporte para poder representar esos conceptos y luego establecer relación entre ellos. ¿Qué criterios nosotros consideramos relevantes que nos hicieron reflexionar a partir de esta caracterización de tipo más cualitativa? Bueno, primero, el número de textos por nivel educativo y el tipo de organización de los mismos. Nos hace pensar esto cómo la ciencia en Singapur y en Canadá está organizada en torno a las grandes ideas, la big idea, y cómo los textos reflejan también estas grandes ideas. La lógica interna de organización de los textos. Vemos que hay mucha más relación entre actividades prácticas y exposición de conceptos, rompiendo la relación entre primero exponer conceptos y después aplicar los conceptos. Tal vez repensar ese tipo de lógica. No hay secuencia, no hay progresión, hay un desnivel. ¿Por qué en quinto básico se tienen que ver más contenidos que en el resto de los niveles? ¿Por qué en quinto más y en sexto menos? Son preguntas que surgen y que nos lanzan a plantear, bueno, ¿qué queremos enseñar? ¿Cuál es la visión de ciencia? ¿Cómo queremos que aprendan? Y por otro lado, los contenidos. Los nombres nos dicen también algo al respecto. Claramente Chile tiene diferencia. Habla de biología, química y física y ciencias de la Tierra. Es completamente disciplinar. Cada área en forma estanca está siendo enseñada y transmitida al estudiante. En Singapur ya empiezan a hablar las grandes ideas, los conceptos transversales en ciencia, diversidad, ciclo, sistemas. Singapur no ataca disciplinarmente estas ideas, las empieza a explorar desde la disciplina que es más relevante y más cercana y hace las traslaciones y lo equivalente a otras disciplinas. Por último, en Canadá sucede lo mismo, pero está más dirigido al usar, a entender, a usar la ciencia. En Chile en particular hay una complejidad en la demanda de lectura porque se produce un doble movimiento o convergen dos instancias en estudiantes de tercer grado. Primero están consolidando aprendizajes de la lectura, están terminando de aprender a leer y a la vez están leyendo para aprender ciencia. Entonces ese momento es crítico y podría no necesariamente favorecer la lectura. Así que hay que tomar en cuenta en ese nivel ese proceso. Posteriormente, la cantidad de referentes, que en Chile es bastante extenso, y cómo están vinculados, no necesariamente favorece la comprensión lectora, sino que podría complejizarla porque la conexión a veces quedan tantas ideas sueltas que el esfuerzo que tiene que hacer el lector para conectar lo que se dijo antes con lo que se dijo posteriormente le va a significar tanta energía de su memoria a corto plazo que la va a focalizar en eso y menos en los conceptos. Porque ya manejar a la vez, tratar de aprender qué es la energía, qué es la materia y tratar de descifrar cómo está conectado el texto, es una labor bastante compleja y que lo que el niño trata primero es tratar de entender de un texto complejo y después el segundo paso es tratar de entender qué significa lo que estoy leyendo. Y de acuerdo a la constitución de los textos en Chile, eso se hace más complejo. Sabemos más de los alumnos que de los profesores. Predicción, vamos a ser más injustos con los profesores que con los alumnos. La falta de conocimiento de la práctica real nos lleva muchas veces a no ser tolerantes con la imperfección. El conocimiento de los alumnos nos lleva a ser probablemente algo más sensatos, solo algo más sensatos con respecto de ellos. Que ser competente lleva mucho tiempo, incluso la habilidad más simple que nos podamos imaginar. La gente necesita tiempo, años, para dominarlo. De hecho, en el sistema español,
en secundaria, no está garantizado que todos los alumnos hayan llegado a la velocidad de crucero que se necesita para ser eficiente lector. Son 10 años. Y creo que esto no es un problema español, es un problema general. Hay algo que hacer mientras los alumnos no son del todo competentes. Es lo que no pueden hacer ellos, lo podemos hacer por ellos. Y eso es la función principal que tienen los profesores. Es decir, tú tienes las necesidades de los alumnos bien descritas y ahora dices, vale, pues que los profesores hagan y satisfagan esas necesidades. Esto nos parece totalmente lógico. Pero sin embargo es problemático, es lo que quiero que quede claro en mi conferencia. Esto que nos parece lógico, evidente, no lo es si lo pensamos bien. Porque solamente estamos diciendo, como tú necesitas A, alguien tiene que darte lo que tú necesitas. Sí, pero ¿cuánto le cuesta a ese alguien darte lo que tú necesitas? ¿Alguien lo sabe? Y si no lo sabemos, ¿cómo se lo podemos pedir a la gente? Si yo no sé cuánto cuesta hacer esto sistemáticamente, ¿cómo le puedo pedir a la gente? Hazlo. Quizá exigimos siempre el estado final. Déjale, te hace daño. Cuando necesitamos metas intermedias. Sin metas intermedias ponemos muy difícil el cambio. Menos es más. Pedir poco es la única manera de conseguir mucho. Esta paradoja es parte de la vida. Nadie me ha enseñado la lectura o el amor por el libro. Sencillamente me han puesto los libros entre las manos. Lo que viene a decir es que nadie explícitamente le enseñó, simplemente vivió con los libros. Y a todos nos emociona esto, pero es mentira. Magri se engaña. Es verdad que le pusieron libros y que les atrajo, pero él tuvo que pasar 10 años hasta ser un lector competente. Lo que pasa es que a Magri le ocurre como a mis doctorandos. Cuando acaban la tesis dicen, qué interesante ha sido. Y yo siempre les digo, pero ¿qué has sufrido? Cuando llegas al final te parece todo maravilloso, pero en el camino fue un horror muchas veces. Afortunadamente sí probó motivación, curiosidad, indagación. Pero mis doctorandos muchas veces quisieran no indagar. Muchas veces quisieran reproducir. Muchas veces se conformarían con muy poco, porque es humano. Y si yo soy un buen tutor de ellos, tengo que entender que ellos quieran reproducir muchas veces. Y si tenemos suerte, al final ellos dirán, qué interesante ha sido todo. Sí, al final. En el camino no. En el camino tuviste que hacer cosas que tú no querías. En el camino tuviste que hacerte preguntas que tú, en realidad, hubieras preferido no plantearte. Seamos humanos y aceptemos la imperfección. Al final tenemos que vivir con algo mejor que lo que teníamos y que nunca va a ser lo mejor de lo que pudiéramos tener. Comprender lo que somos es la única forma de ayudar a ser mejores. Muchas gracias.